Universidad Seminario Reformado Latinoamericano se complace en presentar al Dr. Richard Pratt y su exposición Hermenéutica Bíblica. We're talking about significado original. Estamos hablando acerca del significado original And how to summarize it. y cómo hacer un resumen de él. And already I have introduced you to the idea Y ya les he introducido la idea that if you're going to do this carefully, que si ustedes van a hacer esto de manera you cuidadosa, must be thinking about two different worlds. ustedes deben de estar pensando en dos mundos diferentes: The world of the events el mundo de los eventos and the world of the writer. y el mundo del escritor. In this case, Y en esta forma, mundial de Abraham, mundial de Israel. el mundo de Abraham y el mundo de Israel. The question I want to raise is this. Quiero hacer esta pregunta: How do these two worlds relate to each other? ¿cómo es que estos dos mundos se relacionan entre sí? Okay? Now what I'm going to do is give you the theory very quickly. Lo que voy a hacer es darle la teoría muy rápido. The key word is mimesis. La palabra clave es esa. Memesis. Mimesis. This is a Greek word. Memesis. A Greek word. Es la palabra griega. Aren't you excited? ¿Están emocionados? Basically means imitation. Básicamente significa imitación. And it comes into literature, literary studies through Aristotle. Y viene a través de estudios literarios de Aristóteles. Life imitates art, La vida imita el arte and art imitates life. y el arte imita la vida. Now, what's the first statement mean? ¿Qué significa la primera frase? If you watch enough movies, Si ustedes miran suficientes películas, eso es arte. okay, you're going to imitate what you see in the movies. Ustedes van a imitar lo que ven en las películas. Life imitates art. Ahora, la vida imita al arte. If you watch enough movies, Si ustedes miran suficientes películas, you are going to imitate what you see in the movies. ustedes van a imitar lo que ven en las películas. This is why you dress like you dress, Por eso es que ustedes se visten así como se visten, especially los jóvenes. especialmente los jóvenes. Okay? It's why they talk as they talk. It's why they talk the way they talk. Por eso es que hablan como hablan. That is life imitating art. Eso es la vida imitando el arte. Entiende? Okay, I'm trying to give you examples that you will remember. Yo estoy tratando de dar ejemplos que recordarán. Okay, life imitates art, La vida imita el arte, but art also imitates life. pero el arte también imita a la vida. See or no? Okay. De hecho, if the art does not imitate life somewhat, Si la vida no imita el arte en algún modo, okay, then it makes no sense to you at all. entonces no te hace sentido en absoluto. You go, man, that's a weird movie. Tú dices, eso es una película It rara, did not make any sense at all. no tiene ningún sentido. Why? ¿Por qué? Because it's not imitating life enough. Porque no estás imitando la vida lo suficiente. ¿Entiendes? That's why when you read Ezekiel, Por eso es que nosotros leemos Ezequiel you say, what? y ustedes dicen, ¿qué? Because it's not like your life. Porque no es como tu vida. This is like your life. Esto es como tu vida.
más. Okay? más que multiplica. Ezekiel es muy diferente. You read Ezekiel and you say, ¿cómo? Ustedes entonces, como no han tenido esa experiencia, ¿Cómo? leen Ezequiel y preguntan, ¿cómo? ¿Cómo es posible? God pulls him up by his hair and flies him through the sky? ¿Cómo es posible que Dios lo coge las cadenas y lo lleva volando por el aire? Ay, caramba. Okay, so the point is, life imitates art, art imitates life. El punto es que el arte imita a la vida y la vida imita al arte. Which of these two is life? ¿Cuál de estos dos es la vida? Okay. This is life, Abraham's history. La historia de Abraham es la vida. The art is the presentation that he makes. El arte es la presentación que hace. Entiende eso? The book, the story. La historia, el libro. The story is the art. La historia es el arte. The life of Abraham is the history. La vida de Abraham es la historia. La vida. Okay? En el pasado. Aquí, la vida es Israel's experiences. Okay? Las experiencias de Israel. Okay? And the art is them reading it. Y el arte es entonces leerlo. Okay, now what I want to tell you now is more important than what we just said. Lo que quiero decirles ahora es más importante de lo que yo les he dicho hasta ahora. How do writers make this connection ¿Cómo es que los escritores hacen esta conexión when they tell stories? cuando ellos cuentan historias? That's the question. Esa es la pregunta. How do they connect the art to life ¿Cómo es que ellos conectan el arte con la vida? and life to the art? Y la vida con el arte. This is not special for the Bible, this is just normal human experience. Esto no es especial para la Biblia, es simplemente experiencia humana normal. What is special about the Bible is that it is inspired by God. Lo que es especial acerca de la Biblia es que es inspirada por Dios. Okay, that's what's special, Eso es lo que es especial. not the technique. No la técnica. Okay, how do they do this? ¿Cómo lo hacen? They make similarities between these two. Ellos hacen similaridades entre estos dos. Narrativo y audiencia. Okay? La vida de La narrativa y la audiencia. La vida de audiencia. Okay? La vida de la audiencia. They make these like each other. Ellos hacen que estos se gusten uno al otro. O que sean como uno al otro. They write in a way that will connect to their lives. Ellos escriben en una forma que se conecta a sus vidas. If they don't, Si no lo the hacen, story will have no significance. entonces la historia no va a tener ningún significado. Okay? Sometimes they do this in very small ways. Algunas veces lo hacen en formas muy pequeñas. And in the book, Y en el libro, I call that establishing. yo llamo a eso establecer. And by that I mean, Y lo que quiero decir they will talk about something in the story es que ellos van a hablar acerca de algo en la historia that tells the origins of something that's true of their lives over here. que hablan de los orígenes de algo que es verdad aquí. It's just the background to their lives. Simplemente es el trasfondo de sus vidas. Just very simple. Es muy simple. Israel says, why are we special? Israel says, why are we special? Israel dice, ¿por qué somos especiales? And this story and other stories tell them this. Y esta historia y otras historias le dicen a ellos esto. Because of what happened in the days of Abraham. Debido a lo que pasó en los días de Abraham. Abraham's experience is the background to that. La experiencia de Abraham es el trasfondo para eso. And the story will tell them things about the origins of their experiences. Y la historia dirá acerca del origen de sus experiencias. That is the simplest way to do it. Esa es la forma simple de hacerlo. Okay? Papa, why is Bolivia called Bolivia? ¿Por qué se llama a Bolivia así? Bolivia. Bolivar. Oh, there once was a man Una vez un hombre, whose name was Simon Bolivar. cuyo nombre era Simón Bolívar. That's why we call it Bolivia. Por eso es que llamamos a Bolivia Bolivia. This is just historical background for something that the child is experiencing. Esto es simplemente trasfondo histórico para lo que este pueblo está experimentando. Do you know why the American flag has 13 stripes? Porque ustedes saben por qué la bandera americana tiene
13 líneas, rayas. If you made a flag, would you have 13 stripes on it? If you made a flag. Si ustedes hicieran una bandera, le pondrían 7 líneas ahí. Would you put 13 there? ¿Pondrían 13? That's the unlucky number. Ese es el número de la mala You suerte. don't want 13. Ustedes no tienen 13. So why do you have 13? ¿Por qué tienen 13? Papa, why are there 13 stripes on the American flag? Padre, ¿por qué la bandera americana tiene 13 líneas? What does Papa say? ¿Qué es lo que dice el Papa? 13 estados iniciales, aunque empieza con- Exactamente. 13 original colonies. 13 colonias originales. That's just historical origin. Eso es origen histórico. Entiende? It's the simplest way in which life imitates art and art imitates life. Es la simple forma en que la vida imita el arte y el arte imita a la vida. Okay, muy fácil. The Bible does this all the time. La Biblia hace esto todo el tiempo. Why do we trust in Jesus? Porque nosotros confiamos en He Jesús. was resurrected from the dead. Él fue resucitado de los muertos. It's the origins of what we're doing now. Es el origen de lo que nosotros estamos haciendo ahora. ¿Entiende eso? Ok, qué bueno. Es muy magnífico para entenderlo. Read the book Lean el libro. again. Lean otra vez. Okay. There's another way in which this happens. Hay otra forma en la cual ocurre. It is when the story is written to give you a model to imitate. Cuando la historia se escribe para darte un modelo a imitar. Modelos. See? Okay, modelos to imitate or to reject. Modelos a imitar o a rechazar. Models are anti-modelos. Hay modelos que son antimodelos. ¿Entiende ese concepto? Okay, so you tell something back here in a story. O sea que You say something in your story. aquí dices algo en la historia. You want it to be a model Quieres que sea un modelo for what they should do or not do over here. para lo que ellos deben hacer o no hacer en este lado. ¿Qué bueno? Okay. So, Papa, Padre, why should I eat all of my food? ¿por qué me tengo que comer toda la comida? Well, son, let me tell you why. Hijo, te digo por There qué. once was a man Una vez hubo un who hombre did not eat his vegetables. que no se comió sus He vegetales. became sick Él se enfermó and he died. y murió. That's why you should eat your food. Por eso es que tú debes de comer la comida completa. Is that a model or an anti-model? ¿Eso es un modelo o un antimodelo? Anti-model. Papa says this then. Entonces eso dice el padre. But there was a man who ate all of his vegetables. Pero hubo un hombre que se comió todos los Every vegetales todos los And días he became the king of the world. y él se convirtió en el rey del mundo. That's a model. Eso es un modelo. ¿Entiendes? Yes. Okay. The 13 stripes on the American flag, Las 13 líneas en la bandera americana, that is not a model. eso no es un modelo. We do not want to have 13 states anymore. Nosotros ya no queremos tener 13 estados, no más. ¿Entiende? Ya no más. It's historical background, but it is not a model. Es un trasfondo histórico, pero no es un modelo. Now the colors are a model. Ahora los colores sí son un modelo. Red is the blood that the patriots shed. El rojo es la sangre que los patriotas derramaron. And white is the purity of their hearts. Y el blanco es la pureza de sus corazones. So, Papa, Así que padre, why are the stripes red and white? I like blue and green better. ¿por qué las líneas o las franjas son rojas y blancas? A mí me gustaría más bien verde y azul. They are red and white, my son, Mi hijo, son roja y blanca for the blood and the purity of the founders. por la sangre y la pureza de los fundadores. ¿Entiende? That story is a model story. Esa historia es una historia modelo. ¿Qué bueno? Sí. Interesante, ¿sí? Okay. Now, in order for a story to be a model, Para que una historia sea un modelo,
there must be more similarities between Debe haber más similaridades entre the story and the life of the audience. la historia y la vida de la audiencia. This requires more similarities Esta requiere más similaridades between the story and the audience. entre la historia y la audiencia. Otherwise, it cannot be a model. De otra manera, entonces no puede ser un modelo. If you have no blood, Si no tienes sangre, then you cannot understand the significance of the red stripes. entonces no puedes entender el significado de las franjas rojas. See? Okay? If you have no purity, Si no tienes pureza, then you cannot understand the significance of the white stripes. entonces no puedes entender el significado de las franjas blancas. If you have no vegetables, Si no tienes vegetales, you cannot understand the significance of the story of the man who ate his vegetables. no puedes entender el significado de la historia del hombre que se comió todos sus There vegetales. have to be more similarities. Tienen que haber más similaridades. ¿Entiendes? So when you see a story in the Bible Así que cuando ustedes ven una historia en la Biblia that has similarities que tiene similaridades between the story and the audience's experience, entre la historia y la experiencia de la audiencia, you can believe this to be true. ustedes pueden creer que esto es verdad. The story is intended to give you a model La historia intenciona darte un modelo or an anti-model. o un antimodelo. Imitación, exactamente. Mimesis. ¿Qué bueno? Okay. There's a third level. Hay un tercer nivel. It is foreshadow. Es una prefigura o una sombra. Ah, sombra. Sombra? Okay. Sombra. Anticipaciones. Un evento en el pasado es una anticipación de la vida de la audiencia. ¿Entienden? Un evento del pasado es una anticipación de la vida de la audiencia. This means Esto significa that what happens in the story que lo que ocurre en la historia is very much like this. es mucho más como esto. The correspondence between the elements of the story La correspondencia entre los elementos de la historia and the lives of the audience y las vidas de la audiencia are extensive. son extensivas. Remember, this is imitation. Recuerda que es imitación. This is simple imitation. Esta es imitación simple. This is more connections, more similarities. Hay más conexiones, más similaridad. Therefore, Sin embargo, more imitation. más imitación. This is when the story is almost exactly like your life. Esto es cuando la historia es casi exactamente como tu vida. It's never exactly like it. Nunca es exactamente como tu They're vida. never exactly the same. Nunca son exactamente lo But mismo. the similarities are extensive. Pero las similaridades son extensivas. Now, to know which of these is being used in a Bible story, Ahora, para saber cuál de estas está siendo usada en una historia bíblica, these different kinds of connections, estos diferentes tipos de you have conexiones, to know the story ustedes tienen que conocer la and you historia have to know the audience, y tienen que conocer la the audiencia, original audience. la audiencia original. See? As you move down this ladder, Mientras ustedes bajan el nivel de esta escalera, if you have number 1 only, si tienen solamente la número 1, origins, ahí tenemos los orígenes, background, el trasfondo, you don't have the other 2.
no tienen los otros dos. If you have number 2, Si tienen la número 2, models, dos modelos, you have number 2 and number 1. tienen la número 2 y la número 1. If you have number 3, Si tienen la número 3, you have number 3, tienen número 3, number 2, número 2 and number 1. y número 1. Es muy interesante para mí. Para mí es muy interesante, But you think about that. pero ustedes simplemente piensen en que The question for us is this. la pregunta para nosotros es esta: What is the connection in this story? ¿cuál es la conexión en esta historia? Okay, that's our question. Esa es nuestra pregunta. Okay? Is there anything that explains an origin of something for Israel in this story? ¿Hay algo que explica el origen para Israel en esta historia? Anything at all? ¿Hay algo en absoluto? ¿Cómo? ¿Cómo lo explica? Padre de todo. Yeah, Abraham. Israel comes from Abraham. Israel viene de Abraham. That's good. Is there anything here that is like a model? ¿Hay algo aquí que se puede considerar como un modelo? Abraham was blessed at the end of the story Al final de la historia, Abraham fue because he bendecido left Egypt. porque dejó aquí. This is a positive model. Este es un modelo positivo. See? If you have number 2, Si ustedes tienen el número 2, modelos, dos modelos, you are going to have this. ustedes van a tener este de acá. Okay? But now the question is Ahora, la pregunta es, this a sombra? ¿esto es una sombra? Are there enough similarities ¿Hay suficientes similaridades? that you go, my goodness? Que usted dice, oh, Señor. Yes. Okay? That's the question. Esa es la pregunta. And I chose this passage because it's such a good example. Yo escogí este pasaje porque este es tremendo ejemplo. And there are many, many, many of these. Y hay muchos como este. But it's a good example of this. Pero es un buen ejemplo de este. And therefore it has this. Por lo tanto tiene este And therefore it has this. y este. Okay, so let's ask the question, why does Richard believe this is there in the story? Ahora preguntemos, ¿por qué Richard cree que esto está en la historia? Remember, Moses could have written this story any way and you can imagine. Recuerden que Moisés pudo haber escrito la historia en cualquier forma imaginable, But he did not. pero no lo hizo así. He wrote it this way. Él lo escribió así como esta aparece en la Biblia. His purpose. Su propósito. And his purpose was this. Y su propósito fue este. Okay? He was showing them Él les estaba mostrando what happened in Abraham's life que lo que ocurrió en la vida de Abraham was happening in their lives. estaba ocurriendo en sus vidas. ¿Cómo? What does the first verse tell you happened to Abraham? Tell me. ¿Qué Verse 10. dice el primer versículo que le ocurrió a Abraham? Díganme. Un hambre. There was a famine and he went to Egypt. Una hambruna y él se fue para Egipto. Okay? What are the correlations? ¿Cuáles son las correlaciones? Israel went to Egypt Israel fue a Egipto in the days of Joseph. en los días de José. ¿Por qué? So it is not a coincidence Así que no es una that coincidencia Moses says that Abram went down because of a famine. que Moisés diga que Israel bajó descendió a Egipto debido a una hambruna. He is making the connection. Él está haciendo aquí la conexión. Oh, that's what we did. Eso es lo que nosotros hicimos. ¿Entienden? Okay. In the story, En la historia, Pharaoh captures Abraham. He holds him in Egypt. Faraón captura a Abraham y lo retiene allí en Egipto. How does he do this? ¿Cómo lo hace? Verses 11 through 16. Versículos 11 al 16.
Yeah, su mujer. Okay? Now you tell me. Ahora díganme, Use common sense, please. usen el sentido común, por favor. How did the Egyptians treat the Israelite women? ¿Cómo los egipcios trataban a las mujeres israelitas? That's how you treat slave women. Así es como se tratan a las mujeres esclavas. Why did Pharaoh order the death of the sons and not the girls? ¿Por qué fue que Faraón ordenó la muerte de los niños y no de las niñas? You wanted the girls. Él quería las niñas. ¿Entiende? Okay, bueno. So that's what happens to Abraham. Eso es lo que le pasa a Abraham. His progeny was threatened. The purity of his line was threatened. La pureza de su línea estaba en amenaza, bajo amenaza. And that's what was happening to Israel too. Y eso es también lo que estaba pasando a Israel when they were in Egypt. cuando ellos entraron a Egipto, o cuando estuvieron en Egipto. That's why they have a mixed company of people that go with them out of Egypt. Por eso es que hubo una compañía de personas mixtas que salieron con Israel de Egipto. That's why there were Egyptians with them. Por eso es que también hubo egipcios con ellos en el desierto. And Exodus says this. Eso lo dice Éxodo. Another correlation. Otra correlación. Well, we'll hold on. Let's hold the line for a minute. Okay? Guarda eso por un momento. Now, what is the turning point of the story? ¿Cuál es el punto de quiebre de la historia? Versículo Versículo ¿qué? 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Okay, so how was Abraham delivered? ¿Cómo fue que Abraham fue liberado? Por medio de plagas. ¿De quién? ¿Plagas de quién? De Dios. Do you understand how this correlates to what Israel experienced? ¿Entienden cómo es que esto se correlaciona con la experiencia de Israel? Yes. Okay, good. You see, they're lining up like this. Do you see this? ¿Sí ven que se están interconectando? Así. Okay, let's go to the fourth part. Vamos a la cuarta parte. Pharaoh frees Abraham. Faraón deja libre a Abraham. He does this because of the plagues. Él hace esto debido a las plagas. Okay. How does this freedom come? ¿Cómo es que viene esta libertad de Abraham? Does he send him a letter? ¿Él le manda una carta? Read verses 18 and 19. Lean los versículos 18 y 19. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues sea que a tu mujer, tómala y vete. Okay, good. So the Pharaoh summons Abraham. Pharaoh summons Abraham to the court. Así que ahora Faraón llama a Abraham a la corte. ¿Como quién? ¿Como quién? Faraón y Moisés, exactamente. Qué bueno. Remember, Moses did not have to write the story this way. Recuerden que Moisés no tenía que escribir la historia como la escribió. So why did he? Entonces, ¿por qué lo hizo así? To make the connections. Para hacer las conexiones. And the last verse, Y el último versículo, when Abraham leaves, cuando Abraham sale de Egipto, what is his condition? ¿cuál es su condición? Verse 20, read it please. Versículo 20, por favor. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. How does he leave? ¿Cómo fue que salió? Rico. Con riquezas. How did Israel leave Egypt? ¿Cómo salió Israel de Egipto? Ricos. Con riquezas también. See? Entiende eso.
Can you see the correlations? ¿Pueden ver las correlaciones? Did you understand that the original audience could see those correlations even better than you? Ustedes pueden entender que la audiencia original pudo ver esas correlaciones mucho mejor que nosotros. Qué bueno? Okay, so how then does this story Entonces, ¿cómo esta historia respond to the problems that Moses faced during the Exodus? responde a los problemas que Moisés tuvo durante el Éxodo? Let us assume, Asumamos, because we don't have time to prove it, porque no tenemos tiempo para probarlo. let us assume that we're talking about the second generation of the Exodus. Asumamos que se trata de la segunda generación del Éxodo. On the plains of Moab. Allí en las planicies de Moab. ¿Entiende? Let us assume that. Vamos a asumir eso. There have been many objections and many rebellions against Moses. Han habido muchas objeciones y rebeliones contra Moisés. See? Okay. And now Moses is telling them that they have to go to war. Ahora Moisés les está diciendo que tienen que ir a la guerra against Jericho contra Jericó and cities like that, y ciudades como esas, where they're like giants. donde hay gigantes. Okay? So you can understand that there is doubt in Israel. Así que pueden entender que hay duda en Israel. And they accused Moses of all kinds of things Y acusan a Moisés de todo tipo de cosas. in the book of Exodus and the book of Numbers. En el libro del Éxodo y en el libro de Números. Who made you? The first question that is ever asked by a Hebrew in the book of Exodus. La primera pregunta que es hecha por un hebreo en el libro de los Hechos. It is to Moses. Se le hace a Moisés. La And primera what do they pregunta. ask him? ¿Qué le preguntan? Yeah, who made you our prince? ¿Quién te ha hecho a nosotros como príncipe? Who made you the leader? ¿Quién te hizo a ti el líder? Who died and made you our leader? Who died and made you the leader? ¿Quién murió y te hizo el líder? It's a big question, isn't it? Es una gran pregunta, ¿verdad? Oh, this is a great idea, Moses. Oh, es una gran idea, We Moisés. don't even have any water to drink. Nosotros ni siquiera tenemos algo para tomar. Great. Thanks a lot. Grandioso, gracias. All we have is the manna from heaven. Todo lo que tenemos es el maná que cae. Back in Egypt, we had meat to eat. Pero allí en Egipto teníamos comida. It's O sea, hot. teníamos carne para comer. Así It's hot out here in the desert. aquí hace calor en este desierto. Why should we obey you? ¿Por qué te tenemos que obedecer? Look, we made this beautiful golden calf. Mira, hemos hecho este becerro de oro hermoso. We called him Yahweh. Lo hemos llamado Yahweh. What's the big deal? ¿Cuál es el gran problema? Why do we have to obey your 10 commandments? ¿Por qué tenemos que obedecer tus 10 mandamientos? Oh, you're a great leader, Moses. Oh, Moisés, tú eres un gran líder. All of our parents died in the wilderness. Todos nuestros padres murieron allí en el desierto. Way to go, Moses. Espera un momento, Moisés. You're such a great leader from God. Tú eres tremendo líder de Dios. My mother's dead now. Thanks a lot. Mi madre murió ya. Gracias. Entiende? It's like you and Jesus. Es como ustedes y Jesús. Thanks a lot, Jesus. Gracias, You Jesús. said I'd have the abundant life. Tú dijiste que tendría una vida abundante. This is an abundant life? ¿Es esta una vida abundante? Thanks a lot. Gracias, Jesús. Do you feel their pain? ¿Ustedes sienten su dolor? And now we have to go where the giants are? Y ahora tenemos que irnos por donde están los gigantes. Are you loco? ¿Estás loco? We made a mistake. Nosotros cometimos un error. Our parents should not have left Egypt. Nuestros padres no debieron haber salido de Egipto. It was just a coincidence. Solamente fue una coincidencia. All those plagues, Todas esas plagas, it was a coincidence. eso fue una coincidencia. No big deal. No es un gran problema. Oh yeah, we left with some gold. No, sí, salimos con algo de oro. But where's the store to spend it in? Pero ¿dónde tenemos tiendas para gastar ese oro?
We got all this gold out here in the middle of the wilderness. This Aquí is great. en el desierto, es grandioso tener oro aquí en el desierto. ¿Entiende? So Moses writes this story Así que Moisés escribe esta historia to answer those kinds of questions. para responder ese tipo de preguntas. This is real life. Esto es vida real. This is not some this is not a fantasy. Esto no es una fantasía. How does he explain to them through this story ¿Cómo es que él les explica a través de la historia, de esta historia, that he did not make a mistake? que él no cometió ningún error? They may not like him, Moses. A lo mejor ellos no lo querían a él, a Moisés. They may not think very highly of Moses. A lo mejor no tenían buenos pensamientos con respecto a él. He's the one that was thrown out of the family of Pharaoh Él fue el que fue expulsado de la familia de Faraón and needed his own nation to run. y necesitaba su propia nación para gobernar. So he led us all out into the wilderness. Así que él nos guió y nos trajo al desierto. We thought it was a 3-day trip, Nosotros creíamos que era un viaje de 3 días nomás. and it ends up being 40 years of wandering in a wilderness. Y resultó siendo 40 días vagando en el desierto. So they didn't think much of him. Así que ellos no tenían muy buenos pensamientos con But they respecto a él. did think highly of someone else. Pero ellos sí tenían buenos pensamientos con respecto a alguien más. El Padre. ¿Quién es? Abraham. ¿Entiende? Abraham, Isaac, and Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Qué bueno. Okay, Moisés. This crazy Levite. Este levita loco. This boy born with a silver spoon in his mouth. Do you use that expression? Este chico que nació con una cuchara de oro en la boca. Una cuchara de plata en la boca. So educated in the house of Egypt. También educado en la casa de Egipto. So proud of himself. Tan orgulloso de sí mismo. But Abraham, Pero Abraham, qué bueno. Nuestro Padre. ¿Entiende eso? So what is Moses doing with this story? entonces, ¿qué es lo que Moisés está haciendo por medio de esta historia? Explícame. El mismo Dios de Abraham era el mismo Dios que lo había enviado a él. I am not doing anything weird here. Yo no estoy haciendo nada extraño aquí. I am Moses, Yo soy Moisés, but I'm not doing something strange here. pero no estoy haciendo nada extraño aquí. I'm only doing what happened to Father Abraham. Yo solamente estoy haciendo lo que le pasó al padre Abraham. If you think I'm weird, Si ustedes piensan que yo you soy have raro, to think he's weird too. entonces ustedes tienen que pensar que Abraham también es raro. But you don't believe that. Pero ustedes no creen eso. So understand this. Así que entiendan esto. God is doing with us right now Dios está haciendo con nosotros en este momento what he once did with Father Abraham. lo que Él hizo una vez con el padre Abraham. Embrace it. Abrácenlo, Believe it. créanlo, Continue it. continúenlo. Does that make sense to you? ¿Tiene sentido para ustedes ahora? For the original meaning? Hablando del significado original. ¿Hay preguntas? ¿Tienen preguntas, muchachos? You may be skeptical at this moment, Puede que en este momento ustedes estén escépticos, but you will not be in 5 minutes from now. pero dentro de 5 minutos no van a estar más escépticos. Here it goes. You ready? ¿Están listos? What is the story that comes before this? ¿Cuál es la historia que viene antes que esta? Mírenlo ahí. God called Abraham Dios llamó a Abraham to leave Babylon para dejar a Babilonia. and go where? ¿Y para ir a dónde?
See? See? And he blessed Abraham for this. Y él bendijo a Abraham por esto. And Abraham went through the whole land of Canaan, Y Abraham fue a toda la tierra de Canaán, building altars to Yahweh construyendo altares para Yahweh and claiming it for him. Claiming that land for him. y reclamando esa tierra para él. What was Moses doing to Israel? ¿Qué era lo que Moisés estaba haciendo para Israel? Calling them to leave Egypt. Llamándolos a dejar Egipto. And go where? ¿Y para ir a dónde? To the land I will show you. A la tierra que yo te mostraré. And when you get there, Cuando ustedes lleguen allá, Israel, Israel, you will become a great nation. ustedes Israel se van a llegar a ser una gran And you have nación many blessings. y van a tener muchas bendiciones. Then you'll become the blessing to the world. Entonces, luego, ustedes se convertirán en una bendición para el mundo. So the first story is about the call to go from Egypt to Canaan. Así que la primera historia es acerca del llamado de ir de Egipto a Canaán. See? The second story, La segunda historia, this one, esta, is about how Abraham himself took the trip es acerca de cómo Abraham él mismo tomó el viaje from Egypt to Canaan de Egipto a Canaán and how he was delivered y cómo fue liberado, like they were delivered. como ellos fueron liberados. Que bueno? Do you understand the logic of this? ¿Entienden la lógica de esto? Número uno, Número uno, you've been called like Abraham. ustedes han sido llamados como lo fue Follow the Abraham. call of God. Sigan el llamado de Dios. Número dos, Número dos, Abraham left Egypt like this because of plagues, Abraham dejó Egipto porque ocurrieron las plagas and you have not made a mistake. y ustedes no han cometido un error. What's the next story? ¿Cuál es la siguiente historia? Chapter 13. Capítulo 13. Abraham and Lot. Israel y quién? No, you. All right, I'll remind you. Lo voy a recordar. Una mapa, por favor. This is the Mediterranean Sea. Este es el mar Mediterráneo. This is Egypt. Aquí tenemos a Egipto. This is the Promised Land. Y esta es la tierra prometida. This is the Sea of Galilee. Este es el mar de Galilea. That's the Dead Sea. Lo que también se llama el mar muerto. ¿Entiende esto? Este se llama el mar muerto. ¿Sí o no? Okay. There's a big desert here. Hay un gran desierto aquí. Sinai Peninsula. Esta es la península de Sinaí. Saudi Arabia. Tenemos a Arabia Saudita. No es muy complicado. They went like this to Mount Sinai. Así de esta manera al norte First Sinaí. generation goes right there. La primera generación va justo hacia That's aquí. at Kadesh Barnea. Allí en Cades Barnea. That's when they send the spies into the land. Allí es donde mandaron a los espías para que espiaran la tierra. The spies come back and say, we can't do this. Los espías regresan y dicen, no podemos hacer. Then you have 40 years of wandering. Luego inician los 40 años de vagar en el desierto. But when they finally come back Pero cuando regresan finalmente and they're ready to enter the land, y cuando están listos para entrar a la tierra, how do they go into the land? ¿cómo es que entran a la tierra? Like this? ¿Así? No. How do they go? ¿Cómo entran? They go this way. De esta forma. This way. Así. Yes? See? Yes. Okay. So now, una pregunta. What countries are here ¿Qué países están aquí and here y aquí? through which Israel went to get here? A través de los cuales Israel fue o pasó para llegar hasta acá. Los amonitas y moabitas. Sí, qué bueno. The Moabites Los moabitas and the Ammonites. y los amonitas. Moab y Ammon. Moab y Amón. ¿Sabe esto? Sí, señor. Okay.
The Moabites and the Ammonites are descendants of someone very famous. Los amonitas y los moabitas son descendientes de alguien que es muy famoso. Lot. So is it surprising to you ¿Les sorprende? that the next story, La siguiente historia, after Abraham's Exodus, después del éxodo de Abraham, deals with Lot? tiene que ver con Lot. Is that a surprise now? ¿Es una sorpresa ahora? No more is it a surprise. Ya no más, debe ser una sorpresa. And more important than this, Y más importante que esto, when they were in the land of Moab cuando estaban en la tierra de Moab and Ammon, y de Amón, how did those people feel about them? ¿cómo estos pueblos se sintieron con respecto a ellos? How did they treat the Israelites as they were walking through? ¿Cómo los trataron mientras estaban cruzando? Malo. And what did the Israelites want to do? ¿Y qué era lo que querían hacer los israelitas? Attack them. Ellos querían atacarlos. See? But what did Moses tell them to do? Pero ¿qué es lo que Moisés les dice que hagan? Fight? ¿Les dijo que pelearan? No, he said, do not do this. Él les dijo, no hagan eso. They are your cousins. Ellos son sus primos. Live at peace with them. Vivan en paz con ellos. Keep going. Sigan. See? This is in the book of Numbers. Eso está en el libro de Números. What does chapter 13 tell you that Abraham did with Lot? ¿Qué es lo que dice el capítulo 13 que Abraham hizo con Lot? There was conflict. Hubo conflicto. And what did Abraham do? Fight? ¿Qué fue lo que hizo Abraham? ¿Abraham peleó? No. He moved on. Él continuó. Where? To where? ¿Hacia dónde se fue? Back to the promised land. De regreso a la tierra prometida. He lived at peace with Lot Él vivió en paz con Lot and went to the promised land instead. y se fue a la tierra prometida. God said to Abraham, Y Dios le dijo a Abraham, I have given that land to Lot, yo le he dado esa tierra a Lot, but I have given you this other land. pero te he dado a ti esta otra tierra. What did that say to the Israelites following Moses? ¿Qué le dice eso a los israelitas que están siguiendo a Moisés? Live at peace with the Moabites. Vivan en paz con los moabitas. Live at peace with the Ammonites. Vivan en paz con los moabitas. Keep going. Continúen, ¿A sigan, dónde? avancen. ¿A dónde? To the land of Abraham. He was an absolute genius. Era un genio absoluto. He was highly educated. Fue altamente educado. He knew how to write stories. Él sabía cómo escribir historias. He knew how to lead people Él sabía cómo guiar personas with propaganda. con propaganda. He learned that from his father, the Pharaoh. I'm sorry. He learned that from Pharaoh. Y él aprendió eso del faraón. But he, under the inspiration of Holy Spirit, Pero él, bajo la inspiración del Espíritu Santo, he tells them true propaganda. él les da verdadera propaganda. And it goes on and on and on like this. Y continúa como, con cosas como esta. Now, modern application. Ahora vamos a la aplicación moderna. We still have the kingdom. Todavía tenemos un reino, We still have multiplication and dominion. todavía tenemos multiplicación y But dominio, now, under the new covenant, pero ahora bajo el nuevo pacto, which unfolds in 3 stages, el cual se desenvuelve en 3 etapas. so now you know what you must do to apply this to people's lives today. Ahora sabemos lo que debemos hacer para aplicarlo a las personas hoy. You can apply it to what Jesus did in the inauguration. Pueden aplicarlo a la muerte de Jesús en la inauguración. You can apply it to what we do today. Podemos aplicarlo a lo que hacemos hoy. And you can apply it to what Jesus will do in the consummation. Y podemos aplicarlo a lo que Jesús hará en la consumación. Did Jesus imitate Abraham? Jesús imitó a Abraham. See, was blessed. Not just in his trip down to Egypt and back, he did that. No en su viaje a Egipto y su regreso de salida de Egipto, But also in the way he escaped the realm of death and came into new life.
sino en la forma en que él escapó del reino de la muerte y vino a la vida nuevamente. Because remember, Egypt is Satan's country Recuerden que Egipto es el país de in the Old Satanás Testament. en el Antiguo Testamento. And so when Abraham comes out, he's coming to new life Así que cuando Abraham sale de allí, él está viniendo a una nueva in vida the kingdom of God. en el reino de Dios. And that's what Jesus did in his death and resurrection. Y eso fue lo que Jesús hizo con su muerte y con su Do resurrección. you go through this in your life? Ustedes pasan esto, experimentan esto a través de su vida. La Por continuación. supuesto. When you first became a Christian, Cuando por primera vez te convertiste en cristiano, you left slavery to sin, tú escapaste de la esclavitud del pecado and you were set free into the kingdom of God. y fuiste hecho libre y puesto en el reino de Dios. But you still go through this every day in small ways. Pero todavía en pequeñas formas experimentas esto cada día. And when Jesus comes back, Y cuando Jesús regresa, the game is over. se acaba el fuego. Egypt is utterly destroyed. Egipto es destruido completamente. The world of sin and death is gone. El mundo del pecado y la muerte se acaba. And it will be, the new world will be yours. Y el nuevo mundo será tuyo. So the original significance Así que el significado original leads to our lives nos guía a nuestras vidas in the I-E-set. en el ICC. You cannot say all of this in one sermon. Ustedes no pueden decir todo esto en un sermón. So what must you do? Entonces, ¿qué deben hacer? Selección. Hacer una selección. And how do you decide what to select? ¿Y cómo decides qué seleccionar? Balance momentario. Did I do it right? Sí. Okay. The needs of your audience. Las necesidades de tu audiencia. Okay, we are finished. Bueno, ya terminamos.